Yo le dejé mis llaves para que me ayudara con mis hijos. Y sin darme cuenta también le abrí la puerta de mi matrimonio. Eso fue lo que hice. Mis niños, no se los digo para que me tengan lástima, ni para que me salgan con que fui tonta, ni para que me repitan esa frase fácil que le dicen a una cuando ya pasó lo peor. ¿Es que se veía venir? No, las traiciones más hondas no siempre se ven venir. A veces entran a la casa cargando una olla de frijoles. Te peinan a la niña mientras tú lavas ajeno. Te tapan al niño en la siesta. Te dicen, comadre, váyase tranquila. Aquí yo le veo todo. Y una, cansada, reventada, rota por dentro de puro trabajo, les cree porque necesita creerles. Porque si una mujer pobre no puede confiar ni en la mano que se le tiende, entonces ya no hay ni cómo levantarse de la cama. Yo confié tanto que hasta me daba orgullo decir que no estaba sola. Confié tanto que cuando la gente me insinuó cosas, yo defendí a esa mujer como si me fuera la honra en ello. Confié tanto que, cuando ya era demasiado tarde, entendí que no me estaba ayudando a sostener mi casa. Me estaba aprendiendo el lugar, el tono de mis hijos, los gustos de mi marido, el modo en que se abría la puerta del cuarto sin hacer ruido, el olor de nuestras sábanas. El punto exacto donde una familia cansada y confiada deja de notar cuando alguien empezó a meterse hasta el centro. Y no me robó a un hombre nomás, no. Los hombres, ya con los años, uno entiende que se van si quieren y que su voluntad no la carga otra mujer como si fuera costal. Me robó algo peor. La paz con que yo salía a trabajar creyendo que mis hijos estaban cuidados y mi casa estaba a salvo. Me robó la tranquilidad con que una hace sacrificios, pensando que al menos no está sacrificando en vano. Me robó la versión de mí que todavía se sentía buena esposa, buena madre, mujer respetada, porque cuando descubrí todo, no solo vi a mi marido en brazos ajenos, vi también cómo esa otra mujer ya se había ido acomodando en mi lugar frente a mis propios hijos. Y eso, mis niños, eso duele más que el engaño de cama. Duele en la raíz. Duele en la sopa que una no sirvió porque estaba trabajando, en la fiebre que otra bajó con paños, en la tarea que otra explicó, en el cumpleaños donde otra estuvo mientras tú llegabas oliendo a cloro, cansancio y camión. Me llamo Jacinta del Socorro, aunque en el pueblo casi todos me dicen Chinta. Tengo 70 años y las rodillas ya me crujen como puerta vieja, pero el corazón todavía se me aprieta cuando digo el nombre de Delia, porque sí, así se llamaba. Delia, mi comadre, mi vecina, mi amiga de fogón y confidencia, la mujer a la que le di la entrada de mi casa, de mis hijos y de mi vida entera, y que un día, sin necesidad de sacar cuchillo ni de alzar la voz, me dejó en claro que conocía mis rincones mejor de lo que yo misma imaginaba. Pero esto no empezó con Delia. Empezó mucho antes. Empezó con la necesidad. La necesidad, mis niños, es una mujer con mala cara que se sienta contigo a la mesa y te va empujando las decisiones hasta que un día ya ni recuerdas en qué momento empezaste a ceder cosas que antes juraste no cederías. Yo nací pobre, como nacen tantas, pero no con esa pobreza limpia de las películas donde todos se aman mucho y el hambre parece poética. No, nací en una pobreza cansada, húmeda, llena de cuentas, con padre jornalero y madre lavandera. Crecí viendo a mi mamá salirse antes de amanecer con una batea de ropa ajena al hombro y volver al mediodía con los dedos arrugados, la cintura partida y una mirada vacía que nomás revivía un poco al vernos comer. Mi papá, en cambio, fue hombre irregular, a veces trabajador, a veces puro humo y cantina. No voy a hacerle un juicio ahora. Ya para qué, pero sí les digo esto,
De él aprendí que una mujer no puede confiar el pan de sus hijos a la buena voluntad de un hombre. Y de mi madre aprendí que si se te viene el mundo encima, lo primero que haces es buscar trabajo, no consuelo. Me casé con Ramón a los 20, no porque fuera el gran amor de mi vida, no. Yo en ese tiempo todavía no me había dado el lujo de pensar en cosas tan grandes. Me casé porque era buen mozo, serio, no borracho, con brazos fuertes y trabajo más o menos fijo en una empacadora de frutas de temporada, al lado de los hombres del rumbo que o andaban de parranda o ya traían 2 mujeres regadas. Ramón parecía buena apuesta. Eso pensé. Eso me dije, y en parte no me equivoqué. Ramón no fue hombre de golpes escandalosos ni de insultos groseros. Nunca me levantó la mano y en nuestros tiempos una ya daba gracias por no vivir con miedo físico diario. Pero hay hombres que no hacen ruido para romperte. Hay hombres que se acomodan, que dejan que una cargue, que se acostumbran a ser atendidos. Y un día, cuando otra mujer les sirve más blandito, lo mismo que tú llevas años sirviendo en cansancio, se les mueve la lealtad como si fuera una silla ligera. Al principio vivimos bien dentro de lo que se podía. Tuvimos un cuartito rentado, luego otro un poquito mejor. Luego nacieron los niños. Primero Gabriel, con su cara seria desde bebé. Después Lucho, que llegó chillón y risueño a la vez. Y finalmente mi niña, Maribel, que vino a acomodarme en el pecho un amor distinto, más delgadito y más miedoso. Porque una sabe lo que cuesta criar niñas en este mundo. Fueron años pesados, pero míos. Yo paría, criaba, cocinaba, hacía milagros con frijol y huevo, lavaba, remendaba. Ramón trabajaba y traía el sueldo, sí, pero con 3 criaturas chiquitas el dinero se iba como agua sobre tierra seca. Siempre faltaba algo. Un zapato, una medicina, un uniforme, una lámina, el gas. Y luego vino lo peor. La empacadora empezó a dar menos trabajo. Ramón entraba por temporadas. Había meses buenos y meses malísimos. Empezó la deuda en la tienda, el arroz rendido con más agua, las noches de contar monedas sobre la mesa. Yo ya no dormía pensando cómo estirar lo que no se estira. Entonces me salió la oportunidad de ir a trabajar a la ciudad, a una colonia de casas grandes, limpiando 2, luego 3 y luego hasta 4 casas por semana. No crean que me fui feliz. Dejar a niños chiquitos para irle a tallar baños a gente que te ve de arriba no alegra a nadie, pero pagaban mejor que cualquier cosa en el pueblo, mucho mejor. Y yo ya estaba cansada de ver a mis hijos con zapatos rotos, mientras el orgullo de mi marido se quedaba esperando a que saliera algo. Cuando se lo propuse a Ramón, no le gustó. ¿Y los niños?, preguntó. Pues contigo cuando estés, y si no con mi mamá o los vamos acomodando. No me gusta que andes de criada en casa ajena. A mí tampoco me gusta verlos cenar sopa aguada. Se quedó callado. Eso significaba que yo tenía razón, pero le dolía. Terminé yendo. Me levantaba a las 4, dejaba tortillas hechas, la olla medio lista, a Gabriel encargado de mirar a los otros tantito y agarraba el camión todavía oscuro. Volvía molida, oliendo a cloro, grasa de trastes, perfumes ajenos y cansancio. Los primeros meses fueron una pesadilla de culpa. Maribel lloraba al verme salir. Lucho se hacía pipí de puro nervio. Gabriel, tan chiquito todavía, se me puso serio de golpe. Yo llegaba y me partía en 2 más de lo que ya estaba para que no me sintieran tan ida. Pero el dinero empezó a alcanzar un poco más. Pude comprarle zapatos, pude pagar una consulta buena cuando Gabriel se enfermó del pecho, pude hasta guardar poquitos billetes en una lata detrás del maíz. Fue en ese tiempo cuando Delia se me metió del todo en la vida.
Ya la conocía de antes, claro. Éramos vecinas desde años atrás. Ella vivía 3 casas más abajo, en una vivienda chiquita, con un corredor estrecho y macetas siempre bien cuidadas. Era viuda desde joven. Su marido se había desvivido en un accidente con una moto y ella se quedó con una niña chiquita que duró poco, porque se la llevó una calentura mala antes de los 2 años. Después de eso, Delia se volvió una mujer rara, no loca, no amarga exactamente, pero sí de esas que parecen guardar una conversación a medias con el dolor. Sabía peinar, coser, hacer tamales, enjarrar una pared y también escuchar sin interrumpir. Tenía una forma muy suavecita de tratar a los niños, quizá porque la suya se le fue demasiado pronto. Al principio nomás me ayudaba con cosas pequeñas. Te traje caldo porque se me hizo que llegabas tarde. Yo te recojo a Maribel de la escuela si no alcanzas. No te preocupes, comadre, aquí se me queda Lucho mientras vuelves. Lo de comadre vino porque la hice madrina de Maribel, no por ceremonia enorme ni por cálculo, sino porque en ese tiempo era la que más estaba. Mi mamá ya no tenía la fuerza, mis hermanas andaban regadas y Delia me tendía la mano sin hacerme sentir limosna. Eso, cuando una está reventada, vale oro. ¿No te da pena cargarme tanto la mano?, le pregunté una vez. Sonrió, limpiándose las manos en el delantal. Más pena me da que te me caigas de puro cansancio. Así hablaba, y una se ablandaba. Poco a poco le fui confiando más. Primero que recogiera a los niños de la escuela. Luego que se quedara con ellos las tardes en que yo me atrasaba. Después le di copia de las llaves por si acaso, para que no esperaran sentados afuera si yo no llegaba a tiempo. Ese fue el gesto, el de las llaves, un metal chiquito haciendo clic en su mano. No saben cuántas veces he soñado con ese sonido desde entonces, porque sí, yo le di mis llaves, no es figura. Se las puse en la palma y le dije, tú sabes entrar, dales de comer si yo no llego. Y ella asintió, con esa cara limpia de mujer confiable que ahora me da ganas de romper en pedacitos con la memoria. Ramón al principio agradecía. Qué bueno que Delia nos echa la mano. ¿Sí? No cualquiera hace eso. No, y así fuimos armando una costumbre. Delia llegaba a las 3, les calentaba comida, los ayudaba a cambiarse, barría si veía sucio, recogía calcetines, le hacía una trenza a Maribel, regañaba a Lucho si andaba trepado donde no debía y hasta le dejaba un café servido a Ramón si él venía de trabajar y yo todavía no llegaba. Todo eso, mis niños, en el momento me parecía casi milagro. Yo no veía amenaza, veía alivio, la casa se sostenía. Los niños no andaban sueltos. El marido no llegaba a un caos. Yo podía trabajar un poco más tranquila y una mujer cansada se enamora muy fácil de cualquier forma de alivio. Las primeras veces que alguien me insinuó algo, me enojé. Fue Chole, la de la tienda, una lengua larga con patas. Tu comadre pasa mucho tiempo en tu casa, ¿no?, me dijo una tarde mientras me despachaba azúcar. Pues me ayuda con los niños. Alzó una ceja. Sí, con los niños. Comprendí al instante por dónde venía el veneno. Cuida tu boca. Chole se rió. Toda falsa inocencia. Yo nomás digo que en este pueblo la gente habla. Pues que hablen de lo suyo. Salí de ahí furiosa, pero no con Delia ni con Ramón. Con la tienda, con el pueblo, con esa costumbre de malpensar siempre de la gente que se apoya. Esa noche hasta le conté a Delia, indignada. Imagínate nomás, ya porque me ayudas andan queriendo ensuciar. Se le puso dura la cara un segundo. Luego sonrió tristón. La gente no soporta ver a 2 mujeres sosteniéndose sin cobrarse. ¡Qué respuesta tan bonita! Tan bien puesta. A veces el lenguaje también se usa para tapar el lodo con flores. Seguimos.
Los años de más trabajo me endurecieron y me hicieron confiar más todavía, porque el cuerpo no tiene cómo vivir en alerta de todo cuando ya está sobreviviendo. Yo salía antes del alba. Limpiaba casas donde los niños tenían cuartos con alfombra y juguetes enteros y luego volvía a la mía, donde de todos modos se respiraba mejor porque al llegar veía lonches hechos, tarea medio avanzada, la niña peinada. Delia hasta me dejaba agua fresca en el jarro algunas tardes. Yo la bendecía de cansancio. ¡Qué ironía! Hubo escenas que ahora, viéndolas de regreso, eran avisos claritos. Una vez llegué temprano porque una patrona se fue de viaje y me soltó antes. Entré sin hacer ruido y encontré a Delia sentada en la cocina, riéndose con Ramón de algo mientras él comía. No estaban tocándose ni nada que me brincara a simple vista, pero la risa tenía una confianza muy suya, muy de mesa compartida muchas veces. Maribel dormía con la cabeza en las piernas de Delia. Gabriel hacía tarea. Lucho armaba un carrito en el piso. Era una escena tan doméstica, tan bien puesta, que lo primero que sentí no fue celos, fue desacomodo, como si me hubiera topado con la foto de mi propia familia tomada desde afuera, pero yo no saliera en ella. «Mira quién llegó», dijo Delia. «Te soltaron temprano», dijo Ramón sin levantarse. Yo sonreí, pero por dentro algo hizo un ruido pequeño. Un tornillo aflojándose. Otra vez encontré una camisa de Ramón recién planchada y perfumada con el jabón que usaba Delia. No el mío, se lo dije. «Ah», me la agarró y me la planchó porque te vio bien atrasada, me respondió. Y yo, en vez de preguntarme por qué una comadre andaba tocando las camisas del marido ajeno, pensé, ¡qué buena! Así de ciega. Maribel empezó a imitarle expresiones a Delia. «Mi comadre dice, mi comadre me peina así, mi comadre me enseñó». Yo me enternecía. Gabriel la respetaba mucho, quizás demasiado. Lucho era quien menos caso hacía de protocolos y un día me soltó algo mientras yo le lavaba los pies. «Comadre Delia regaña más bonito que tú», se lo dije jugando a ella y se rió. Ramón también. Ahora entiendo que mi lugar ya se les estaba compartiendo en la costumbre. Y una, si no está atenta, pierde terreno, sin notar el momento exacto. También hubo noches malas entre Ramón y yo, no por celos todavía, por desgaste. Él empezó a reclamarme mi ausencia de maneras que me parecían injustas. «Nunca estás, pues por eso comemos. Los niños ya casi ni te ven, porque yo sí me parto el lomo y no estoy esperando a que salga algo». Se ofendía, se callaba. A veces dormía de espaldas. Otras se ponía tierno justo cuando yo ya estaba demasiado cansada para cualquier cosa. Esa fue otra grieta. Los matrimonios pobres se desgastan mucho en la administración del cansancio. Yo ya no era la esposa fresca que lo escuchaba todo, era una mujer reventada. Y Delia, en cambio, estaba ahí, limpia, peinada, con tiempo todavía para oírlo y para verlo sin prisa. No la culpo solo a ella por eso. También él eligió, también él se acomodó. Pero el terreno se les fue haciendo propicio con mi ausencia obligada. Eso sí es verdad. Una noche, estando yo medio dormida, Ramón me dijo algo que entonces no pesqué bien. «A veces siento que Delia entiende más esta casa que tú». Abrí los ojos de golpe. «¿Cómo?», se encogió de hombros, medio arrepentido. «No digo que esté bien. No más que ella está aquí. No le hablé en 2 días. Me dolió muchísimo. No porque alabara a Delia nada más, porque me estaba cobrando como falla personal lo mismo que yo hacía para sostenernos. Eso fue una puñalada vieja. Trabajar por la familia y que luego te reclamen lo que tu trabajo te obliga a perderte. Debí abrir más los ojos ahí.
No lo hice. El verdadero derrumbe empezó con una enfermedad mía. Me dio una infección fea en los riñones y el doctor me mandó reposo 2 semanas. Reposo. Qué palabra tan absurda para una mujer con 3 hijos, marido inestable y casa en movimiento, pero me tumbó de verdad. Fiebre, escalofríos, dolor de lomo, sudor frío. No podía ni levantar la cubeta. Delia se me vino más encima que nunca. Hacía comida, movía a los niños, lavaba lo básico, hasta me cambiaba los paños de la frente. Ramón la traía y la llevaba. Le hacía caso. Se recargaba a veces en la puerta del cuarto mientras ella me preguntaba si quería té o caldo. Todo eso se veía tan correcto que hasta ternura me dio. Pensé, mira nomás, qué bendición de comadre. Qué hombre decente el mío, que no anda buscando otra sino apoyándose en quien nos ayuda. ¡Ay, Dios! Qué poca malicia tiene una cuando el cuerpo le duele y el alma quiere descansar. Cuando me recuperé, quise retomar el trabajo enseguida, porque las cuentas no esperan a que una salga de cama. Ramón dijo que no, que mejor una semana más. Delia también. ¿Todavía te ves amarilla, comadre? Sírveme otro café mejor y no me mires la cara, que el amarillento es el foco. Nos reímos las dos, eso me duele todavía. Las risas limpias que una no sabe que está gastando mal. Me reincorporé más cansada que antes, y fue como si al volver a la normalidad notara pequeños cambios en la casa. Nada grande. Una taza puesta donde yo no la dejaba, la sal en otro frasco, el mandil de Delia colgado detrás de mi puerta, una peineta suya en el espejo del baño, las cosas mínimas con que una mujer va dejando rastro. No quise pensar. Me convencí de que eran descuidos normales de tanta ida y vuelta. De verdad se necesita mucha voluntad para no ver. Yo la tuve. El día de la fiesta del pueblo fue la primera vez que sentí vergüenza ajena, sin saber todavía por qué. Yo trabajé hasta tarde y no pude ir a la plaza, sino casi de noche. Busqué a mis hijos entre los juegos y la banda. Los encontré con Delia, los 3. Gabriel ya casi hombrecito, Lucho enchilado de la boca, Maribel con una muñeca de trapo nueva. Ramón estaba con ellos también. Al verme, los niños corrieron. Delia sonrió. Ramón levantó la mano. Todo bien, hasta que una señora detrás de mí murmuró a otra. Parece que la familia de él es con la comadre, no con la esposa. Sentí un calor subirme por la nuca. Me volteé tan rápido que se hicieron las locas. Pude haber armado escándalo. No lo hice. Fui, agarré a Maribel de la mano y dije que ya era hora. Delia quiso ofrecerse a llevarnos. No. ¿Por qué te pones así? Porque son mis hijos. No sé si ella oyó la herida exacta en esa frase, pero cambió la cara un segundo, como si supiera que por fin algo me había raspado hondo. Aquella noche discutí con Ramón. La gente ya habla, la gente siempre habla. Pues dales menos motivo. ¿Motivo de qué? De verla contigo en todos lados como si fuera... Me quedé callada. No me salió completarlo. Él sí se enojó. ¿Como si fuera qué? Como si fuera la señora de esta casa. No exageres, pues tú no la pongas en ese lugar. Me miró con un desprecio tranquilo, peor que si me hubiera gritado. Si tú estuvieras más, no haría falta. Esa frase me cambió algo dentro. No me abrió los ojos del todo, pero sí me abrió una herida nueva, porque con una sola oración me estaba dejando claro que mi esfuerzo se le había vuelto reclamo y que la presencia de otra mujer ya estaba en su cabeza justificada por mi ausencia. Pasaron unos meses más. Todavía seguí, todavía aguanté, todavía me conté mentiras hasta que llegó el jueves del agua.
Lo llamo así porque estaba lloviendo finito desde la mañana y porque ese día, en lugar de seguir fregando pisos ajenos, el universo me devolvió a mi casa antes de tiempo. Una de las patronas canceló, otra me dijo que no fuera porque estaban fumigando. Yo me vine en el camión de las 11, cansada pero casi contenta de sorprender a los niños con gorditas calientes para la comida. Compré masa, queso, unos chiles y llegué más temprano que nunca. La casa estaba cerrada por dentro. Eso ya me pareció raro. A esa hora, o los niños estaban en la escuela o Delia ya andaba entrando y saliendo. Toqué, nadie abrió, volví a tocar, oí pasos apurados. La llave tardó. Cuando por fin se abrió la puerta, apareció Delia. Traía el cabello suelto, la cara colorada y el mandil puesto al revés. «Comadre, no sabía que venías». Detrás de ella, en el corredor, vi las botas de Ramón junto a la silla. No era raro que estuviera. Lo raro era el silencio. La escuela todavía no soltaba a los niños. La casa olía a jabón y a otra cosa, ese olor tibio, revuelto, que deja el cuerpo humano cuando ha estado demasiado cerca de otro. No sé cómo explicarlo sin volverlo vulgar. Las mujeres sabemos. ¿Y los niños?, pregunté. Todavía no salen. Se quedó tapándome media entrada con el cuerpo. Yo no la empujé de inmediato. Primero la miré a los ojos. Y en esos ojos vi algo que jamás le había visto de frente. Miedo de ser descubierta. No pena, no culpa. Miedo. La aparté, entré. Ramón salió del cuarto, abrochándose la camisa. Así, sin teatro, sin explicación ensayada, sin el accidente malentendido que tantas me contaron después. No. Salió del cuarto abrochándose la camisa. Yo creo que el cuerpo humano está hecho para soportar golpes más grandes que ciertas imágenes, porque en ese instante no me desmayé, no grité, no rompí nada. Me quedé quieta, muy quieta, como si de pronto me hubieran metido bajo el agua y el ruido del mundo quedara lejísimos. Ramón también se quedó helado. Delia cerró la puerta despacio detrás de mí. Nadie habló primero. Vi el rebozo de Delia tirado en mi cama. Mi cama. No fue el hombre abrochándose la camisa lo que me partió más. Fue ese pedazo de tela de otra mujer sobre mis sábanas. Ahí entendí de golpe que no se trataba de una torpeza aislada. Esa escena llevaba tiempo gestándose. Había confianza, costumbre, trayecto conocido hacia el cuarto. No era un resbalón, era una ruta aprendida. ¿Desde cuándo?, pregunté. La voz me salió tan bajita que hasta a mí me asustó. Ramón dio un paso. «Chinta». «¿Desde cuándo?». Delia empezó a llorar al instante. Qué facilidad tienen algunos para llorar cuando ya los vieron. «No fue lo que piensas», dijo. Eso sí me hizo reír, feo. Me salió una risa de puro espanto. «Entonces enséñame a pensar otra cosa viendo a mi marido saliendo de mi cuarto y a ti oliendo a mi jabón». Ramón quiso tocarme el brazo. Me lo quité. «No me toques». Seguíamos solos. Los niños aún no volvían. Eso, de algún modo, fue misericordia, porque no sé qué habría hecho si esa escena la ven sus ojos. «Háblenme claro», dije. «Una sola vez en la vida». «Claro». Ramón se pasó la mano por la cara. Delia seguía llorando, pero ya no me conmovía. Era como ver llover sobre piedra. «No queríamos que lo supieras así», murmuró él. Ahí sí le aventé el paquete de masa a la pared. Mira qué considerado salió. La masa se abrió y fue deslizándose por el adobe como una cosa viva. Esa imagen se me quedó para siempre. Lo blanco cayendo despacio, igualito que se me cayó la vida en ese minuto. «¿Desde cuándo?», repetí otra vez. Esta vez contestó Delia. Hace más de un año. Más de un año. Se me aflojaron las piernas. Me senté de golpe en la silla del corredor porque si no, me iba al suelo. Más de un año.
Un año entero de lonches, peinados, mandiles, llaves, tareas, café servido, camisas planchadas, fiestas del pueblo, mentiras y mi propia casa convertida en escondite. Un año entero de yo agradeciendo lo que me estaba quitando. ¿Y mis hijos?, pregunté. No sé por qué eso salió primero. Tal vez porque cuando una mujer ve derrumbarse todo, lo primero que busca es dónde siguen parados los niños. Ramón bajó la mirada. Delia también. Entendí. No hacía falta que dijeran más. Mis hijos estaban allí, a la vuelta de la esquina mientras ellos me vaciaban la casa. «Lárguense de aquí», dije. Ramón intentó explicarse. Delia me llamó comadre. Yo me levanté, agarré el rebozo del suelo y se lo aventé a la cara. «No me vuelvas a decir así». Y entonces pasó algo que terminó de romperme. Delia, secándose las lágrimas, dijo: «Yo no te quité nada que ya no estuviera vacío». Ahí sí quise arrancarle la lengua, porque esa frase era la peor traición de todas. No solo me estaban engañando, encima justificaban el robo con mi cansancio, con mi ausencia de trabajo, con mi desgaste, como si yo hubiera dejado de ser mujer por salir a ganar el pan, como si por estar cansada mereciera que otra viniera a calentarle la cama y la comida a mi marido, como si mis sacrificios hubieran sido renuncia y no esfuerzo. «Vacía te voy a dejar yo la cara si sigues hablando», le dije. Y no me reconozco en el tono porque jamás fui mujer de amenazar, pero ese día no era yo. Era puro hueso y fuego. Los corrí a los dos, sí, a ambos. Ramón quería quedarse a hablar cuando me calmara. Delia quería explicarme. Lo saqué como pude, con una fuerza que no sé de dónde me salió. Cerré la puerta y me quedé temblando en medio del corredor, sola con la masa chorreando en la pared, el cuarto oliendo a ellos y el reloj marcando las 12 como si no supiera que acababa de partirme la vida. Tuve 20 minutos para llorar antes de que llegaran los niños. Nunca había odiado tanto el tiempo. Me lavé la cara, recogí el rebozo del suelo con 2 dedos, cambié las sábanas en un temblor, abrí ventanas, tiré agua con vinagre. Todo inútil, el olor seguía, el asco seguía. Cuando los niños entraron con mochila y hambre, yo ya traía puesta la máscara de madre de emergencia. No podía desplomarme, no todavía. Gabriel fue el primero en notar algo raro. ¿Qué pasó? Nada. Se me cayó la masa. Lucho vio que mis ojos estaban hinchados. Maribel preguntó por Delia. Se me hizo un hueco en el pecho. No va a venir hoy. ¿Por qué? Porque no. Esa fue la primera mentira de una temporada larguísima. Ramón no volvió a dormir esa noche, ni la siguiente. Se fue a casa de un primo, según dijo. Luego supe que anduvo quedándose con Delia ya casi desde ese día. No tuvo ni la decencia de ocultarlo bien. El pueblo se enteró rapidísimo, claro. Lo que antes era chisme insinuado se volvió carne. Chole, la de la tienda, hasta se santiguó cuando me vio entrar días después. Yo no le di el gusto de hacerme víctima en su mostrador. Pedí frijol, azúcar y me fui con la cabeza alta, aunque por dentro trajera pura ceniza. Los niños se enteraron por partes y eso fue otra forma de violencia. Gabriel, el mayor, entendió primero y peor porque tenía 11 años y ya alcanzaba a juntar las cosas. La ausencia de su padre, la desaparición de Delia, los cuchicheos, mi llanto escondido. Una noche me encontró lavando un traste a deshoras, llorando bajito. No me dijo, ¿te engañó? Me dijo algo peor. Yo los vi una vez, se me cayó el vaso. ¿Qué viste? Bajó la cabeza. A papá, a abrazarla en la cocina. Pensé que no era nada. Pensé que a lo mejor tú ya sabías.
Ese yo ya sabía, imaginado, me deshizo. Mi hijo había tenido que cargar un secreto sin entenderlo del todo, creyendo que quizá en el mundo de los adultos ciertas cosas funcionaban así. Los niños aprenden nuestras miserias por el aire. Eso nunca se me va a perdonar. Lucho lo tomó con rabia, se volvió pleitista. Empezó a contestarme mal por cualquier cosa porque no sabía dónde poner el enojo verdadero. Los maestros se quejaban, se agarró a golpes con un compañero que le dijo: «Tu papá se fue con la comadre». Y yo, además de trabajar y sostener la humillación, tenía que ir a separar también esa furia. Maribel fue la más triste. Tenía 8 años y seguía queriendo a Delia con la pureza con que las niñas quieren a las mujeres que las peinan bonito. Lloraba por ella, lloraba por su papá, lloraba por mí, lloraba por todo. A veces me daba coraje verla llorar por esa mujer y luego me odiaba por sentirlo. ¿Qué culpa tenía la niña de haber amado a quien yo misma metí a la casa como segunda madre práctica? Los meses siguientes me volvieron de piedra. Seguí trabajando, más todavía. No por valentía, por supervivencia. Ramón empezó a dar dinero de manera irregular, casi como si me hiciera favor. Yo lo perseguí un tiempo por la pensión. Delia ya vivía con él en el cuarto que antes había sido suyo, allá abajo, en otra calle. No se fueron lejos. Eso fue lo más humillante. Ni siquiera necesitaron esconderse en otra colonia. El pueblo entero tuvo la desfachatez de verlos pasar juntos y seguir respirando. Un día fui a reclamarle a él frente a la maderería donde estaba trabajando. «Tus hijos comen». «Ya lo sé, pues no se alimentan de saber. No me armes escándalo aquí». «Escándalo, escándalo fue lo que hiciste con mi casa mientras yo limpiaba baños ajenos». La gente miraba. Qué bueno, ya no me importaba. Me dio algo de dinero arrugado, insuficiente, y se fue. Yo juré no volver a rogar. Demandé con lo poco que pude. Tardó lo suficiente para que el hambre apretara, pero al final conseguí una pensión mínima. No por justicia divina, por puro cansancio de tribunales y porque el papel, al menos, no se deja seducir tan fácil como algunos hombres. Durante años no les hablé mal de su padre a los niños y tampoco de Delia más de lo necesario. No por noble, porque entendí algo. Si yo llenaba la casa de veneno, iba a criar 3 criaturas amarradas al mismo resentimiento que a mí me estaba tragando. Ya bastante tenían con lo suyo, así que fui diciendo la verdad a la medida de sus edades. A Gabriel, casi todo. A Lucho, lo básico. A Maribel, solo lo que podía cargar sin romperse. Ellos sacaron sus conclusiones. Gabriel dejó de llamarlo papá durante una temporada. Le decía Ramón, así, seco, un cuchillo en una boca de niño. Luego volvió a decirle papá a ratos, pero nunca con la misma fe. Lucho lo odiaba abiertamente. A Delia más. Maribel tardó mucho más en dejar de esperarla. Ese fue quizás el dolor más complejo, porque yo veía que la traición no siempre mata el cariño de un niño. A veces lo vuelve más necesitado. Una tarde, ya 1 año después del descubrimiento, me encontré a Delia en la plaza. Venía de la mano de mi exmarido cargando una bolsa de mercado. Se me cruzó de frente y tuvo el descaro de decirme: «¿Cómo están los niños?». Esa pregunta me llenó de una calma peligrosa. «Más limpios que tu conciencia». No dijo nada. Ramón sí quiso hablar. Lo dejé con la palabra en la boca. Porque si algo aprendí es que algunas personas se alimentan de que una les siga prestando oído. Los años siguieron. Gabriel se hizo hombre antes de tiempo. Me ayudó mucho, demasiado quizá. A veces siento culpa por lo rápido que tuvo que crecer. Lucho se me fue al ejército joven, buscando estructura o fuga, no sé. Volvió distinto. Maribel estudió para maestra. Fue la que más trabajó el dolor.
la que más quiso entender, la que un día me dijo una frase que todavía me quiebra. Lo que más me dolió no fue que se fuera papá, fue darme cuenta de que Delia aprendió mi vida mejor que mi propia madre, porque tú siempre andabas cansada. Eso me partió, porque tenía razón en una cosa injusta. Delia conoció rutinas, gustos, caprichos y miedos de mis hijos en horas en que yo estaba limpiando otras casas. Y no porque yo quisiera menos, porque trabajaba más. Pero al final el amor no siempre compite bien contra la presencia cotidiana. Tuve que aprender a no defenderme con puro sacrificio. Sí, hice lo que pude. Sí, me partí el alma. Pero también es verdad que la necesidad me robó tiempo con mis hijos y esa ausencia la ocupó otra mujer. Esa era la parte más amarga de todo. Ramón y Delia no fueron felices. ¡Qué sorpresa! Ya sé que a mucha gente le gusta imaginar que los traidores terminan perfecto para alimentar más rabia, pero la verdad es menos elegante. Se desgastaron. Él era el mismo hombre acomodado y silencioso. Ella siguió queriendo un lugar que no se construye bonito sobre ruinas ajenas. Pelearon, cambiaron de casa, volvieron, se fueron, envejecieron mal. No me dio gusto, tampoco pena completa. Simplemente vi cómo la vida les cobraba sin necesitarme. Años después, cuando Gabriel se casó, Ramón quiso estar en la mesa principal. Gabriel lo dejó ir a la ceremonia, pero no sentarse conmigo. Ese fue su modo de justicia. Delia ni fue. Yo no la extrañé. En el bautizo del primer nieto, en cambio, Maribel insistió en invitarla a ella también. Ahí me di cuenta de que mis hijos, a su manera, habían hecho un arreglo distinto con el pasado. No todos eligieron lo mismo. Gabriel puso distancia. Lucho apenas trató a su padre. Maribel, en cambio, quiso entender sin dejar de poner límites. Me costó aceptarlo, pero una madre también tiene que soltarles a los hijos el derecho de administrar sus propias heridas. Delia volvió a buscarme ya vieja. Eso fue mucho después, cuando yo ya peinaba canas sin esfuerzo. Y ella venía más encogida, más triste, menos bonita de lo que presumió una vez. Apareció una tarde con la cara amarillenta y una bolsa de mandarinas. «No vengo a pedir perdón», me dijo apenas la vi. «Qué bueno, porque no me quedaría bien dártelo así nomás. Vengo a decirte que nunca te odié». «Pues yo sí a ti», asintió, como si lo mereciera y ya. Nos sentamos en el corredor porque tampoco soy de negar un vaso de agua a una vieja deshecha. Hablamos, no para arreglar, para entender mejor. Me dijo que cuando empezó con Ramón ya me admiraba demasiado y me envidiaba también. Admiraba mi fuerza, envidiaba mi lugar. Que ver cómo yo me iba a trabajar y aún así seguía siendo la esposa, la madre, la dueña moral de esa casa, le despertaba algo feo que al principio solo buscó sentirse importante, necesaria, querida por alguien, que luego se volvió costumbre, que después ya no supo salir, que una parte de ella quería que yo las descubriera de una vez para no seguir viviendo partida. No supe si creerle. Tal vez sí, tal vez no. A esas alturas ya no importaba tanto. Lo que más me castigó, me dijo, fue que tus hijos me dejaron de mirar como antes. Eso sí, se lo creí, porque los niños a quienes les rompen la confianza no siempre gritan. A veces nomás te retiran los ojos. Y esa es una de las condenas más limpias que existen. No la perdoné, tampoco la corrí. Nos quedamos un rato oyendo el viento en el limonero. Al despedirse, se dio vuelta y dijo, «Tú sí fuiste mejor madre que yo, aunque no te tocara. Esa era una trampa sentimental, lo sé, pero también una verdad incómoda, porque sí, no me tocaba criar sobre traición, y aún así lo hice». No por santidad, porque ya estaba allí y no iba a dejar que los niños se criaran solos entre ruinas.
Hoy, cuando miro hacia atrás, no me pregunto tanto por qué Delia me traicionó. Me pregunto más bien por todo lo que tuvo que juntarse para que eso pasara. Mi necesidad, la flojedad moral de Ramón, la costumbre del pueblo de ver a una mujer trabajadora como ausente y a una mujer disponible como más femenina, la facilidad con que los hombres justifican lo que les queda cómodo, la soledad de las viudas, la pobreza que te obliga a repartir los hijos como si fueran pendientes. Nada de eso los absuelve, pero ayuda a entender el lodo donde crecen ciertas traiciones. A veces, ya de noche, me quedo mirando las llaves viejas que todavía guardo en un cajón, las mismas que una vez le di a Delia. Están gastadas, oxidadas un poco. Ya ni sirven para la cerradura de ahora que cambié aquel mismo día del descubrimiento. Las conservo no por nostalgia, sino como recordatorio de que las puertas no solo se abren con metal, se abren con confianza, y si una no cuida bien a quien le entrega eso, puede terminar encontrándose a sí misma parada en el corredor, con la masa chorreando por la pared, viendo salir a su marido del cuarto mientras la otra se acomoda el mandil como si todavía pudiera llamarte comadre. Yo le dejé mis llaves para que me ayudara con mis hijos y sin darme cuenta también le abrí la puerta de mi matrimonio. Pero les digo una cosa más, porque tampoco quiero que esta historia termine nomás en ruina. Delia se llevó a Ramón. Sí, se llevó la versión gastada, acomodada y cobarde del hombre con quien hice familia, pero no se llevó lo más importante. No se llevó a mis hijos, aunque a ratos sintiera que sí. No se llevó lo que sembré en ellos. No se llevó mis años de lucha. No se llevó mi capacidad de seguir queriendo aunque me hicieran desconfiar de todo. Eso siguió siendo mío y quizás por eso, cuando me preguntan cuál fue la peor traición de mi vida, no digo la infidelidad. Digo otra cosa. La peor traición fue descubrir que mientras yo me deshacía trabajando para sostener mi casa, otra mujer estaba aprendiendo a ocuparla por dentro. Eso fue lo que me rompió. Y con eso fue con lo que tuve que aprender a seguir viviendo.